Un saludo muy especial. Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo tema. Ahorita vamos a hablar entonces de lo que es la parte avanzada, un poquito de lo que es la parte avanzada sobre el trading. Vamos a hablar un poquito de lo que es decisional y origen, ¿sí? El cual el precio tiende a generar ciertos movimientos, ¿sí? Y el precio viene y posiblemente nos hace un rompimiento de estructura, luego posiblemente nos fabrica liquidez y viene y se va, ¿no? Este puede ser uno de los modelos en los cuales nosotros podemos mirar que el precio puede estar llegando a zonas decisionales y luego continuar su movimiento. ¿Ok? También tenemos una zona de origen, y esta zona de origen es donde el movimiento se inicia, y como vemos acá, el movimiento hace un rompimiento de estructura. Por lo tanto, el decisional o el flip, que muchos le llaman, es el causante del rompimiento de la estructura mayor, ¿sí? Podríamos decir que esta estructura ya nos rompió acá abajo en una temporalidad mayor, por decirlo así, que el precio venga de esta forma y el precio estaría bajando después de que hace un rompimiento con cuerpo o con mecha. En este caso sería un BOS en temporalidad mayor, ¿sí? Y el precio estaría continuamente lo más posible haciendo un retroceso a una zona de interés para luego continuar con su tendencia. ¿Ok? Entonces prácticamente tenemos siempre que el precio viene haciendo esto, pues viene generando una tendencia de fractalidad bajista, por lo cual el precio puede estar haciendo un retroceso continuando con un movimiento de una zona temporal anterior de mayor temporalidad. Puede haber también hecho una respuesta de un flip mayor, ¿sí? De un flip mayor o de un decisional mayor o de inclusive de un origen mayor. ¿Ok? Entonces es posible que el precio haya reaccionado ahí continuando con su tendencia, o sencillamente el precio viene a una zona decisional y continúa su caída, ¿no? Generando así, efectivamente, pues voz tras voz va generando un movimiento armónico a través del precio. Igualmente, el precio también va a mostrarnos los puntos especiales donde posiblemente el precio nos va a dar ese movimiento bajista. ¿Qué es lo que hacemos? Supongamos que esto es una temporalidad de H4 o H1 y siguiendo la fractalidad del mercado, pues llegamos a una zona de origen, o sencillamente también, si nos da la confirmación, podemos entonces inclusive entrar a una zona de decisional, el cual el movimiento fue el causante de generar un nuevo fractal. Entonces podríamos señalar que el nuevo fractal se puede componer de esta manera, y que a través del movimiento de retroceso del mercado del precio, o puede llegarnos a esta zona, o inclusive cuando llega a esta zona es posible que el precio nos genere liquidez por acá, o la liquidez no la pueda estar generando por acá en estas partes eh, antes de que se genere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El precio siempre tiende a llegar a una zona llevándose la liquidez externa o inclusive llevándose la liquidez interna, ¿no? El dinero que hay interno, luego nos hace un rompimiento de la estructura, nos regresa a una zona de alto valor y continúa su tendencia. Ahora vamos a verlo entonces de la manera avanzada, y cómo es que el precio generalmente lo hace en un mercado real. ¿Ok? Entonces podemos ver también que, por ejemplo, puede suceder tanto en compra como en venta. ¿Ok? En un segundo. Ahí. Entonces podemos tener ahí
el precio va en una tendencia alcista, ¿sí? Genera liquidez interna y luego el precio viene a una zona de alto valor, el cual el precio ya venía de una tendencia alcista, ¿sí? Y sencillamente el precio simplemente hace un retroceso y posiblemente el precio puede llegar a esta zona de origen o a esta zona donde el precio generó el rompimiento de la zona posterior, o a esta zona que fue la causante de romper este, o este que fue el origen, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que acá tenemos un nuevo fractal marcado causante del nuevo rompimiento estructural. Esto sucede no solamente en temporalidades grandes, sino también en temporalidades pequeñas, teniendo en cuenta de que va jugando siempre con la liquidez. El precio siempre lo mueve la liquidez y por lo tanto, según la liquidez que tenga en la zona, o viene por o viene por esta zona decisional, o viene por el origen, dependiendo de la liquidez que tenga acá en este espacio, ¿ok? Y por si y digamos que en este punto, si la liquidez que hay o la que tomó de acá ya es suficiente para suplir la demanda, si la demanda es suficiente para suplir la oferta, entonces efectivamente desde acá pues estará haciendo de nuevo un nuevo fractal, el cual continuará siempre haciendo lo mismo, ¿sí? Ok, haciendo rompimientos, volviendo a la zona y continuando. El mercado siempre se mueve fractalmente, por lo tanto vamos a continuar y vamos a verlo en el mercado real, cómo es que el mercado funciona y cómo es que el mercado realmente se comporta en el estado real. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Vamos a mirar entonces cómo el mercado, a ver, vamos a buscarnos las zonas flip y las confluencias que tienen con zonas institucionales de patrocinio institucional y cómo es que el precio va primero por la liquidez que lleva interna y primero va por la liquidez interna y luego se lleva a la externa. Entonces vemos por ejemplo esta zona es una zona que ha generado movimientos bajistas, ¿sí? Tenemos un fractal a punto de formarse. A partir de aquí se genera un movimiento y este es el movimiento que rompe, ¿ok? Entonces el origen del movimiento sería en esta zona, ¿sí? Y el movimiento que rompe sería este movimiento. Ahí en ese punto vemos que el precio toma decisiones de hacer un rompimiento de estructura y luego continuar con su bajada. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos una zona decisional, tenemos zonas decisionales. Bueno, aunque aquí podríamos tener dos puntos. Uno, el origen podría ser desde acá, pero buscamos los orígenes inmediatos. Vemos que el precio efectivamente termina por, veamos más de cerca, un minuto, una hora, veámoslo más de cerca. Bueno, veámoslo que está mucho más claro. Mucho más claro. Aquí hay dos zonas. Miren, tenemos un origen. Tenemos un origen del movimiento, el cual fue desde donde se originó todo el momentum. Y tenemos otro que es el decisional. ¿Sí? Una zona decisional que acompañada de liquidez formada internamente, el precio va, se lleva toda esta liquidez, llega a esta zona decisional y efectivamente miren la caída que nos da, ¿ok? Entonces tenemos zonas decisionales. ¿Por qué serían esas zonas decisionales? Porque este fue el origen, este fue el decisional causante de generar un rompimiento de estructura en la parte de abajo. O sea, fue causante de generarnos un Bosch, ¿ok? Acá tenemos un Bosch
Ahí tenemos el BOS, rompimiento de estructura, un break of structure, el cual nos ha roto con cuerpo. Por lo tanto, las zonas habilitadas que tenemos nosotros o decisivas que podemos o que podemos echarle ojo son estas, ¿no? Ya estaríamos yo pensando en estas zonas, alguna vez las coloqué, estaría yo colocándoles algo así similar y estaría yo colocándoles a estas zonas decisionales, perdón, de origen, otro ojito. Algo así similar estaría yo marcándolos. ¿Por qué? Porque serían mis zonas estructuralmente fuertes, el cual el precio podría estarme dando movimientos a la baja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues sencillamente el precio viene y nos genera en temporalidades menores, nos generan rompimientos de estructura y en una confirmación también, posiblemente en un origen, vamos a verlo en una temporalidad menor. ¿Sí? Vamos aquí, 15 minutos. 30 minutos. Mire el precio como lo hace acá. El precio simplemente nos hace una llegada al decisional. Nos hace una llegada al decisional. Luego en temporalidades menores nos hace un rompimiento de estructura. Acá en temporalidades menores está el rompimiento de estructura. Digamos que a mí no me lo muestra por la cuestión de que ese trade view no es pago, pero acá tenemos zonas en temporalidad menor el cual el precio nos confirma y luego aquí en temporalidades micro vuelve y nos da la confirmación de que el precio realmente quiere responder a esa zona. ¿Okay? Y miren el tremenda venta que nos da a partir de ese decisional. Ahora vemos de nuevo, el precio vuelve y lo hace otra vez. Miren el precio cómo genera una nueva estructura, ¿sí? Vuelve y genera una nueva estructura y vuelve y genera un movimiento generando puntos de valor, ¿sí? El cual lo tendríamos catalogado como un punto estructural fuerte, ya que fue el origen. Este no fue el origen porque este movimiento no es un movimiento continuo, él tuvo su descanso y el movimiento directo que nos hizo el rompimiento en la estructura mayor es directamente este. Aunque este fue el inicio de todo el fractal, pero realmente donde se originó el momentum y donde hubo una toma de liquidez clara fue este, ¿sí? Podemos marcarlo también como un fractal válido de esta manera, así, de esta manera, ¿ok? Teniendo en cuenta de que el precio en su fractalidad pues debe venir a hacer esto, ¿no? A balancear el precio y vemos después de marcar ese rango operativo, que no vamos a hablar de eso hoy, entonces simplemente marcamos las zonas de alto valor, el cual miramos ante todo la liquidez previa al punto, ¿sí? Liquidez previamente al punto y luego la confirmación en temporalidades medianas, pequeñas, para poder así continuar con su tendencia, ¿ok? Entonces podríamos decir que tenemos acá esta zona y tenemos esta otra. Si se dan cuenta, el precio viene a esta zonita que fue la que generó el rompimiento, fue el movimiento que rompió la estructura. Ok, mírenlo cómo lo rompe. Y efectivamente ahí en esa zona es donde nosotros ponemos el ojito para hacerle el seguimiento al fractal. Ok, en una zona de oferta. Estos serían zonas de oferta válidas, ya que el fractal completo ha venido y ha superado el 50%. Entonces sería una zona de demanda válida, el cual estaríamos pendiente o esta zona, inclusive en esta zona, viéndolo bien, podría también catalogarse como una zona de oferta, llegado el caso de que el precio acá en esta zona no haya tocado un POI de alto valor y que posiblemente pues el precio vaya a ir a llevarse esa zona. Entonces veamos qué sucede. Miren el precio lo que hace. Acá
el precio no respetó el decisional, perdón, no respetó el origen, porque este punto alto no fue capaz de generar un bajo mayor en una temporalidad semanal o mensual, ¿no? Vamos a mirar. Aquí lo tenemos. Y si nos vamos a una temporalidad mayor, nosotros lo que vemos es que ese alto de ahí, el que estamos señalando, no fue capaz de superar, de venir a romper esta zona. Por lo tanto, él lo que hace es ir a ese lugar y sencillamente castiga ese punto por no haber tenido la capacidad para poder continuar bajando, ¿ok? Y efectivamente posible esto suceda también, ya que esta zona ha sido tocada, han tocado una zona importante semanal, por lo tanto el precio empieza con una fractalidad alcista, un cambio estructural, un cambio de comportamiento. Entonces, basado en los puntos estructurales de una temporalidad mayor, podemos empezar entonces que aquí tenemos un cambio de comportamiento del mercado, el cual ya todas estas zonas que hayan acá internamente como una liquidez interna, van a ser arrastradas, ¿ok? Van a ser convertidas en liquidez, ¿ok? Esto sería convertido en liquidez, esto sería ya convertido en liquidez, esto en liquidez y esto en liquidez, ya que fueron zonas que no fueron capaces de generar bajos más bajos, ¿sí? Miren, por ejemplo, este alto no fue capaz de generar un bajo mayor, ni este alto fue capaz de generar un bajo mayor, ¿no? Por lo tanto, estas zonas serán convertidas en comida para el mercado, serán convertidas, en otras palabras, en inducción del precio, en inducción de muchos que estarán pensando que el precio va a llegar aquí y que nos va a generar una venta súper grande, ¿no? A pesar de eso, miren, por ejemplo, esto es una zona de origen, el cual nos hizo un movimiento, hizo el rompimiento y acá nos dio una ventica. No quiere decir que siempre va a suceder eso, pero sin embargo, no tuvo la suficiente liquidez y se la llevó. Tenemos que el precio, miren, por ejemplo, esto es una zona, esta es una zona especial, esto es un decisional y acá tenemos un origen, ¿ok? Un origen del rango. ¿Por qué? Nuestro rango válido es este rango. ¿Ok? Ahí tenemos el rango. Un rango que sacó liquidez por la parte de abajo y nos hizo un rompimiento de estructura y continuó con el alza hasta luego hacernos un boss en la parte alta. Cuando él nos hace ese boss en la parte alta, convertimos esta zona en un nuevo fractal marcado de H1 o M30 y miramos las zonas especiales de respuesta, esperando una confirmación en temporalidad menor y nos vamos con la compra. Efectivamente, el precio nos hace una zona decisional, el cual fue el que tomó la decisión también para romper estructuras medianas y también tomar estos rompimientos mayores. ¿Ok? Entonces vemos como el precio cumple muy bien las zonas decisionales y las zonas de origen. Vemos entonces que acá en este decisional miren toda la compra que nos dio. ¿Okay? Acá, por acá tenemos un decisional también, pero estos ya son en zonas, estos ya es un poquito más complicado porque esos son fractales por continuación, ¿sí? Son fractales por continuación, que ya es mucho más avanzado que lo anterior, que lo que estamos viendo, el cual el precio nos hace un rompimiento de estructura y hay una zona de valor acá que fue la causante de generar un punto de valor para romper una estructura de temporalidad de H4, ¿ok? Y de H4 y de diario. Entonces, hablando un poquito del tema, pues aquí estamos llegando a una zona, inclusive tenemos una zona de alto valor, el cual el precio estamos esperando a que llegue a esa zona de origen, ¿sí? Eso es una zona de origen, el cual previamente está alimentado de liquidez, ¿sí? El cual ya se llevó y que está en un punto de reacción inmediata, posiblemente para pegarse un retroceso, ver si va a continuar bajando, que creo que es lo posible, ya que
tenemos en zonas bajas mucha liquidez y que posiblemente el precio vaya a venir a recogerla. Y entonces aquí en esta zona es para estar pendiente, ¿no? De aquí a aquí nos den confirmaciones y que nos rompa, bueno, que rompa el gráfico, que rompa el precio. Estaríamos esperando que el precio nos esté dando entonces una reversal del precio para luego entonces empezar a ver que el precio nos estará dando con una puros, digamos que en este caso, fractales bajistas, el cual acá tenemos un nuevo fractal señalado ya que nos ha hecho rompimientos de estructura. Entonces el nuevo fractal que estaríamos marcando sería este fractal desde acá hasta acá, y luego estaríamos pensando de que el precio nos haga un cierre de rango para luego continuar generando movimientos similares a los que tenemos acá, buscando zonas de decisionales, ¿sí? Buscando zonas decisionales, que podría ser el precio que venga acá, o sencillamente buscando zonas, posiblemente lo más acertadas, zonas de sobre el 50% decisionales o zonas de origen, ¿ok? Zonas de origen de rompimiento del precio o zonas decisionales como esta, que por ejemplo el precio puede venir acá, el precio puede venir aquí, generar algo así similar a esto, acá, y el precio pueda generar algo como esto y luego continuar, ¿ok? ¿Sí? Entonces podría estar generando movimientos decisionales, ya que estos movimientos decisionales son los encargados de hacer rompimientos de estructura, y al tener rompimientos de estructura tenemos esas zonas flip o zonas decisionales que llamamos, que son los decisionales porque son los que deciden romper el último bajo más bajo, o el último alto más alto, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un decisional, el cual el precio puede llegar, ¿sí? El precio puede llegar a esa zona, ¿sí? Detectamos ahí zonas decisionales que si nos da la confirmación, pues el precio cuando venga bajando a esa zona, posiblemente nos pueda estar dando una compra, por decirlo así, teniendo en cuenta de que posiblemente pueda ser un retroceso. Ok, supongamos que venga aquí, nos haga un rompimiento de estructura acá y venga aquí a la zona. Esto es una zona decisional que nos puede generar, inclusive para un retroceso de una compra, ¿sí? Llegar a una zona de origen, por ejemplo, acá, y continuar bajando. Supongamos que sea así, ¿no? ¿Por qué podría estar llegando acá? Porque este podría ser una zona que tome la decisión de hacer un rompimiento de estructura. Ahora, si esta zona llega acá y no rompe la estructura, pero este sí es la que toma el movimiento para romper la estructura interna, ¿sí? Para romper esta estructura, entonces es posible que el precio haga algo similar a esto, luego venga acá, por decir aquí, y nos genere un movimiento fabricándonos la liquidez para luego hacer una inducción del precio y continuar bajando, ¿ok? O sea, el precio trabaja con una ingeniería de liquidez y a la vez trabaja de la mano con los decisionales y zonas de origen. ¿Qué es lo importante en tomar esas zonas temporales? En estos rangos temporales, tomar la consideración de los cierres de rango, no entrar a lo cardíaco, sino primero esperar que los movimientos se den, que no tengamos un cambio de comportamiento del precio, y luego ya pues valoramos las zonas, las que posiblemente pueda darnos ciertos movimientos y rompimientos de estructura en temporalidades de M15 o adicional, M5, y tomar las confirmaciones en M1 para luego tener movimientos mucho más claros.
Entonces, chicos, no siendo más, espero que les haya quedado un poquito claro las partes de los decisionales, cómo responde el precio. Estén atentos a esta zona, ya que esta zona pues es muy especial y simplemente pues esperamos movimientos, rompimientos de estructura en una temporalidad mayor y luego pues continuamos buscando confirmaciones en temporalidades menores para tomar así las observaciones que nos generen o los flip o las observaciones que nos pueda dar los orígenes de todo un movimiento bajista o alcista, ¿ok? Entonces, no siendo más, me despido, espero que les guste y continuamos, chicos. Saludos para todos.